Estimados alumnos de Witsusa Chile Online, gracia y paz del Evangelio Santo de Jesucristo, nuestro Señor. Les saluda el doctor Miguel Ángel Trigo, decano de la Facultad de Teología de la Witsu, y es para mí un enorme placer esbozar una apretada síntesis de la materia que tendrá a su cargo el Máster en Teología con mención en Ética Educacional Social y licenciado en Educación, el profesor Marcelo Vázquez, quien nos adentrará a las profundidades de Letos y sus más variadas aristas, mayormente cuando se trata del espectro educacional y social y sus más significativas transformaciones en el marco de la sociedad carente de luz, carente de probidad, de transparencia, en que la cultura y la realidad existencial nos deja inmersos en la disyuntiva de un derrotero con un visum de provocar una metanoia, una transformación que renueve la savia de las cosas espirituales y temporales. Pero, ¿qué es lo moral, según como nos planteaba Bruno Reislowski? Para adentrarnos en los problemas de la ética, partamos de nuestra experiencia. Es un hecho que nos señala nuestra propia experiencia, que en determinadas circunstancias expresamos valorizaciones morales. Los contenidos de nuestros juicios se refieren generalmente a categorías opuestas, de bien o de mal. Así hablamos de actos nobles, heroicos, desinteresados, los que están en la esfera del concepto del bien. Pero hablamos de actos infames, egoístas, los que están en la esfera del concepto del mal propiamente tal. En el primer caso, hablamos de actos morales positivos. En el segundo acto, de morales negativos. Así, por ejemplo, a un asesino lo tratamos de inmoral. A una persona que sacrifica su vida para salvar a otro la tratamos de héroe. Pues este sacrificio es de gran calidad moral, ¿verdad que sí? Ello nos pone en evidencia que nuestra valoración tiene un carácter objetivo, es decir, que se rige por el objeto que verificamos, que podemos ver. En nuestro caso, el asesinato y por otro lado, el heroísmo. Ahora, dicha objetividad nos permite formar juicios morales de validez universal. Por ejemplo, el asesinato es una inmoralidad aquí y en la quebrada del Ají, ¿verdad? En todas partes del mundo. De lo dicho hasta ahora, se desprende que la valoración moral, propiamente dicha, la aplicamos solo a las acciones humanas. No se olvide, acciones humanas. Cuando efectuamos una valoración moral, siempre tenemos en vista seres humanos, es decir, personas. Los valores morales tienen la particularidad de que solo pueden referirse a seres personales, como lo expresa claramente Gessen. Y por otra parte, con respecto a los juicios de conocimiento, ellos apuntan a afirmar si algo es verdadero o falso. En lo referente a obras de arte, por ejemplo, hablamos de bello o feo. En ambos casos se trata de objetos y no sujetos o personas. Es cierto que también decimos que tal vino es bueno, que tal enfermedad es mala, etcétera, ¿verdad? Pero nuestro conocimiento del idioma nos indica claramente que en este caso no usamos las palabras bueno y malo en su acepción original, es decir, en su acepción moral. Por consiguiente, cabe la pregunta, ¿qué es lo que valoramos en las personas cuando las valoramos moralmente? Valoramos las acciones, de donde resulta que el contenido de nuestra valoración moral no es teórico, sino práctico. El objeto de la valoración moral no es el pensar y el conocer solo, sino a la vez el querer y el actuar. ¿Se da cuenta? Consecuentemente, lo ético se da en la zona práctica y no en la zona del espíritu humano. No todas las manifestaciones, mis estimados alumnos, vitales del hombre están sometidas a valoración moral.
Las funciones vegetativas, por ejemplo, y animales no admiten ningún juicio moral. El hombre tiene en común con el animal esas funciones, pero el animal es incapaz de ninguna acción moral. Solo los seres racionales son capaces de realizar actos morales. Por otro lado, son actos morales solo los que realizamos conscientes y voluntariamente, y por ello se inscriben en la ética. Únicamente las acciones realizadas a sabiendas y por libre decisión tienen carácter moral. Sintetizando, podemos afirmar que ética es la ciencia de los actos morales, vale decir, actos conscientes y libres cuyo objetivo es la realización de un valor moral. ¿Estamos claros hasta este momento, verdad? Veamos el concepto de la ética y la moral. El término ética etimológicamente deriva de la palabra griega ethos, que significa costumbre. El término moral etimológicamente proviene de la palabra latina mores, que significa costumbres. Pero antes de ir en busca de una definición de la ética o de la moral, detengámonos sobre el objeto material y formal de la moral, que es algo profundamente vital, ya que estamos abordando esta temática. Objeto material y formal de la moral. Siempre es relevante la aclaración de términos. No lo olvide nunca, usted que está inserto en esta filosofía de la vida. El objeto material de una ciencia es el fenómeno que dicha ciencia estudia. El objeto formal es el enfoque específico desde el cual el fenómeno es estudiado. Por ejemplo, el hombre es el objeto material tanto de la anatomía como de la fisiología, pero el objeto formal de la anatomía es la estructura del organismo humano, mientras que el objeto formal de la fisiología es el funcionamiento del organismo humano propiamente tal. Aclarados los dos términos, procedamos entonces juntos a señalar el objeto material y el objeto formal de la moral. El objeto material de la moral son las costumbres y las conductas humanas. El objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar la actividad humana. ¿Qué podemos inferir respecto a la definición de la moral? Primero que todo, para una definición adecuada de la moral hay que tener presente los objetos constitutivos de la moral propiamente tal. Ellos son su carácter psicológico, su carácter práctico. Tomando en cuenta ambos elementos, podemos definir entonces que la moral como la ciencia de las leyes ideales y de la actividad libre del hombre, como bien lo explica Jobilet o Jobilet, podemos argumentar incluso más, ya que Paul Fouquier define la moral diciendo: es la teoría razonada del bien y del mal. Pero detengámonos sobre esta definición, que es muy impactante. La moral es normativa, porque establece normas que determinan lo que es, evidentemente, el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que permite y lo que se prohíbe. ¿Se da cuenta? Pues entonces la moral formula principios generales. Según estos principios, clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. Me imagino que va ya adentrándose a esta gran visión de lo que es la ética y la moral. El fundamento de la moral es la razón. Indudablemente, los diferentes sistemas morales podrán establecer distintos principios como su fundamento, pero en el fondo de todos ellos se encuentra la razón que busca configurar y legitimar el respectivo sistema. De nosotros, de ustedes, de todos,
depende transformar nuestra historia renovada en principios y valores éticos y morales en pos de nuestra sociedad. Desde ya, vaya un abrazo fraternal para todos los educandos del Magíster en Teología con mención en Ética Educacional Social de la Worldwide Theological Scientific University Online, y les dejo con nuestro querido profesor, el máster Marcelo Vázquez, jefe de carrera de Ética y Educación Social. Bendiciones.